Hola, mi nombre es Oscar Javier Martínez. Estudio Tecnología y Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta presentación trataremos el tema de biomoléculas orgánicas para el curso de Biología Celular y Molecular del Grupo 207. Biomoléculas orgánicas. Este término surgió del cuestionamiento de una pregunta: ¿de qué estamos hechos? Esta pregunta ha estado en la humanidad desde hace mucho tiempo, por lo tanto se han dado varias respuestas, y cada generación y cada investigación ha modificado cada respuesta, hasta que para dar una respuesta correcta se preguntaron: ¿cuál es el origen de la vida? Por lo que descubrieron que el origen de la vida está en las células, por lo que ahora se cuestionan cuál es el origen de la célula. Por lo tanto, todos los estudios sobre este tema se creó algo llamado bioquímica, lo cual estudia las biomoléculas para poder dar respuesta a muchas interrogantes. En estos estudios se ha descubierto que en nuestro cuerpo hay cuatro biomoléculas principales: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, las cuales analizaremos en esta presentación. Carbohidratos. Este grupo de biomoléculas son muy importantes con el tiempo, y con el tiempo se les ha conocido con diferentes nombres, como hidratos de carbono, carbohidratos, por su fórmula general, glícidos o glúcidos, del griego dulce, sacáridos, del latín azúcar y a su vez del sánscrito caña de azúcar. Los carbohidratos es un nombre incorrecto desde el punto de vista químico, ya que la fórmula general describe únicamente una pequeña parte de estas moléculas. Desde luego, pocos son los que tienen el sabor dulce, y el azúcar común es solo uno de los centenares de compuestos distintos que pueden ser clasificados en este grupo. Los carbohidratos están compuestos de tres moléculas: carbono, hidrógeno y oxígeno. Con gran frecuencia estos compuestos aparecen unidos covalentemente a otras biomoléculas, formando glicolípidos, glicoproteínas, proteoglicanos, peptidoglicanos, todos los cuales reciben el nombre de genérico de glicoconjugados. Funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos cumplen con tres funciones principales: de energéticas. Los hidratos de carbono representan en el organismo el combustible de uso inmediato; estructurales. Las paredes celulares de los organismos que la poseen, como las plantas, los hongos y las bacterias, están invariablemente constituidas por hidratos de carbono o derivados de los mismos. Informativas. El transporte de información no es una función exclusiva de los ácidos nucleicos o de las proteínas, ya que existen interesantísimas funciones de información ligadas a los carbohidratos, de tal manera que en los mismos la parte glícida representa una señal de reconocimiento en superficie. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos de carbono pueden ser encuadrados en categorías de monosacáridos, glicósidos, olisacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son una sola unidad polihidroxicarbonílica y equivale a osa en la nomenclatura sistemática, dependiendo de que el grupo carbonilo sea aldehído o ceto, y los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas. Si a esta clasificación añadimos el número de átomos de carbono que entran en la cadena, hablaremos por ejemplo de cetopentosas, aldotriosas, etc. Consideraremos también como monosacáridos todos los derivados de estos,
también sea por oxidación, reducción o sustitución. Glicosidos son compuestos formados por monosacáridos unido por enlace glicosídico a un grupo molecular que no es otro monosacárido y que en este caso se conoce generalmente como aglicona. En general, la solubilidad del agua de los monosacáridos es buena y la formación de glicosídicos, como veremos, es una solución biológica ampliamente utilizada para resolver el problema de transportar grupos moleculares poco solubles a través de medios acuosos. Oligosacáridos. Un número limitado de monosacáridos unidos entre sí por enlace glicosídico constituye lo que llamamos oligosacárido. De forma un tanto arbitraria, podemos considerar como oligosacáridos los constituidos por menos de 20 monosacáridos. Polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos a través de enlace glicosídico con grados de polimeración muy altos. Podemos hablar también de homopolisacáridos, cuando todas sus unidades constituyentes son iguales, y de heteropolisacáridos, cuando son distintas. En este último caso, consta generalmente de dos tipos de unidades que alternan en forma de copolímero. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva es la insolubilidad en agua, siendo por el contrario solubles en solventes orgánicos. En muchos lípidos esta definición se aplica solamente a una parte de la molécula, y esta definición no puede ser de todo satisfactoria. Desde un punto de vista químico, los lípidos pueden considerarse como derivados por esterificación y otras modificaciones de ácidos orgánicos monocarboxílicos de cadena más o menos larga, llamados ácidos grasos. Derivados por aposición de varias unidades isoprenicas, que constituyen el grupo conocido como compuestos isoprenoides. Funciones de los lípidos. De la misma manera que veíamos en los hidratos de carbono, se pueden distinguir los lípidos tres órdenes de funciones. Energéticas. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío de un organismo. Su contenido calórico es por término medio muy alto, más del doble que los carbohidratos. En este sentido, son una forma compacta de almacenamiento de energía, y a pesar de su carácter hidrofóbico, representan asimismo una importante reserva de agua. Estructurales. El medio biológico es, como hemos visto, un medio acuoso. La gran mayoría de las reacciones y procesos metabólicos intracelulares se lleva a cabo en el agua como solvente. Esta interfase está constituida por lípidos de tipo anfipático ya mencionados, que se autoestructuran formando una bicapa lipídica de la membrana plasmática celular. A los lípidos se debe, pues, la delimitación de la individualidad celular. Informativas. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y sus tejidos. Uno de estos sistemas es el sistema endocrino, que genera señales químicas para la adaptación del organismo y las diversas circunstancias medioambientales. Estas señales químicas reciben el nombre de hormonas. Importantes tipos de hormonas como esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, calciferoles, retinoides, etc., tienen estructura lipídica. Clasificación de los lípidos. Clasificamos entonces los lípidos de la siguiente manera. Lípidos saponificables. Estos a su vez los podemos comprender como ácidos grasos y sus derivados, lípidos neutros y lípidos anfipáticos. Los lípidos saponificables son esteres de ácidos grasos y diversos alcoholes.
aun cuando no sean técnicamente susceptibles de saponificación. Lípidos insaponificables. Estos lípidos los podemos clasificar de la siguiente manera: esteroides y terpenos. Los esteroides son compuestos isoprenoides estructurados en un sistema poliacíclico y agrupa un conjunto de compuestos de extraordinario interés fisiológico. Terpenos, el resto de compuestos isoprenoides, comprenden una gran cantidad de productos naturales como aceites esenciales, alcaloides, etc. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Tipos de ácidos nucleicos. Como ya mencioné, existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, los cuales se diferencian de la siguiente manera: por el glúcido, por las bases nitrogenadas y por los hélices. Características del ADN. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal o en forma circular. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Estructura del ADN. Estructura primaria. Una cadena de desoxirribonucleótidos, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria. No es funcional, excepto en algunos virus. Estructura secundaria. Doble hélice. Estructura bicateriana, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Hay tres tipos: doble hélice A, doble hélice B y doble hélice Z. Características del ARN. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribiosa en lugar de desarribiosa, y en que en lugar de 4 bases A, G, C, T aparece AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son mucho más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, aunque en ciertas situaciones como en los ARNT y ARNR pueden formar estructuras plegadas, complejas y estables. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa la información, pasando una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar esta información se necesitan varias etapas y en consecuencia existen varios tipos de ARN. ARN mensajero, que sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Su vida es muy corta, ya que una vez cumplida su misión se destruye. El ARN de transferencia. Existe una forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se forme una serie de brazos, bucles o asas.
Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas. El ARN ribosómico es el más abundante y se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas y son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan las siguientes. Estructural. Esta es la función más importante de una proteína. Contráctil. Enzimática. Homeostática. Homeostática, que colaboran en el mantenimiento del pH. Inmunológica, que crea anticuerpos. Producción de costras, protectora o defensiva y transducción de señales. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética. Es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentran regulados los genes que la codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos. Funciones de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Veremos algunos ejemplos. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones. Funciones de reserva, como la ovoalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. La hemoglobina y las moléculas con funciones de transporte de la sangre. Los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Clasificación de las proteínas. Debido a sus funciones se pueden clasificar en catálisis, reguladoras, estructural, defensiva, de transporte y receptoras. Catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Estructural. Ese tipo de proteínas tienen la función de dar resistencia y elasticidad de forma que permite formar tejidos, así como de dar soporte a otras estructuras. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. De transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través de organismos a donde sean requeridas. Receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función. En conclusión, estas biomoléculas que acabamos de analizar son importantes en todos los organismos. El conocer este tema nos ayuda para entender cómo funciona nuestro organismo y de qué se compone. Además, para entender de qué estamos hechos los seres vivos. Gracias a esta actividad podemos saber qué son las biomoléculas y qué función cumplen en nuestro organismo. Gracias por su atención.